Formato Vancouver. El formato Vancouver es un estilo bibliográfico que desarrolló el Comité de Editores de Revistas Médicas en 1978 y que se utiliza con frecuencia en el área de biomedicina. Para citar un libro, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, Tapia Conger R. En caso de que sean dos o tres autores, inclúyelos y sepáralos con comas. Por ejemplo, Tapia Conger R, Gallardo Rincón H, Lomelín Gascón J. Si son más de tres autores, incluye a los primeros tres y escribe et al. Por ejemplo, Tapia Conger R, Gallardo Rincón H, Lomelín Gascón J, et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título. Por ejemplo, Memoria de la Unidad Temporal COVID-19. Coloca un punto. Anota la edición. Si se trata de la primera edición, no la incluyas. Si se trata de otra edición, abréviala. Por ejemplo, Segunda ed. Coloca un punto. Anota la ciudad en la que se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca dos puntos. Anota el nombre de la editorial. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca punto y coma. Anota el año en el que se publicó. Por ejemplo, 2021. Coloca un punto. Para citar un artículo, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, Cueto Manzano AM. En caso de que sean dos o tres autores, inclúyelos y sepáralos con comas. Por ejemplo, Cueto Manzano AM, Gallardo Rincón H, Martínez Ramírez HR. Si son más de tres autores, incluye a los primeros tres y escribe et al. Por ejemplo, Cueto Manzano AM, Gallardo Rincón H, Martínez Ramírez HR, et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título. Por ejemplo, A Pilot Study of Mobile Phone Application to Improve Lifestyle on Adherence to Patients with Kidney Disease. Coloca un punto. Anota el nombre abreviado de la revista en cursivas. Por ejemplo, J Telemed Telecare. Deja un espacio y no coloques un punto. Anota el año en el que se publicó. Por ejemplo, 2015. Coloca un punto y coma. Anota el volumen y número de la revista. Sepáralos con un paréntesis. Por ejemplo, 21.2. Coloca dos puntos. Anota las páginas del artículo. Por ejemplo, 119 a 120. Coloca un punto. Anota el DOI del artículo. El nombre abreviado, volumen, número, páginas y DOI del artículo los puedes encontrar al margen de la primera página del artículo. Para citar el contenido de una página de Internet, anota el nombre del autor. Si se trata de uno solo, escribe sus apellidos y las iniciales de sus nombres. Por ejemplo, Betancourt Cravioto M. En caso de que sean dos o tres autores, inclúyelos y sepáralos con una coma o con la letra Y según corresponda. Por ejemplo, Betancourt Cravioto M, Anderson Lechuga L y Alfaro Cortés MM. Si son más de tres autores, incluye al primero y escribe et al. Por ejemplo, Betancourt Cravioto M et al. En caso de que sea una institución, escribe su nombre completo. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim. Coloca un punto. Anota el título. Por ejemplo, Aprende.org imparte el curso ABC sobre vacunación. Coloca un punto. Anota la modalidad de la consulta. Escríbela entre corchetes. Por ejemplo, Internet. Coloca un punto. Anota la ciudad en donde se publicó. Por ejemplo, Ciudad de México. Coloca dos puntos. Anota el nombre del editor o del sitio de Internet. Por ejemplo, Fundación Carlos Slim.
Coloca punto y coma. Anota la fecha en la que se publicó por primera vez y entre corchetes, la fecha en la que lo actualizaron y consultaste. Por ejemplo, 22 de marzo de 2022. Actualizado 20 de mayo de 2022. Consultado 31 de mayo de 2022. Coloca un punto. Anota disponible en y la dirección URL.